La independencia cultural de la América hispanohablante discurre en paralelo a su independencia política. A lo largo del siglo XIX, las colonias españolas en ultramar se van constituyendo en repúblicas independientes. La primera en hacerlo fue México, en 1810, y la última Cuba, que alcanzó oficialmente su independencia en 1902, aunque se daba ya por perdida desde el desastre del 98. Los escritores acometieron entonces la tarea de construir un discurso propio, lo que derivó en la creación de corrientes literarias autóctonas. Algunas de las que gozaron de mayor fortuna fueron el indigenismo, el criollismo, el silvanismo, o novela de la selva, y el gauchismo. Aunque deudora de las corrientes realista y naturalista, ambas de origen europeo, la narrativa se adaptó a los temas y ambientes hispanoamericanos. La lengua literaria se alejó además del español peninsular y se favoreció la introducción de términos propios del español de América. No obstante, hubo que esperar hasta la década de 1940 para el nacimiento de la primera corriente narrativa autóctona, el realismo mágico. Alejo Carpentier describió por primera vez lo real maravilloso como la unión de realidad y fantasía, de modo que la frontera entre ambas esferas quedase difuminada en la obra. La narrativa del realismo mágico es fundamentalmente urbana. Algunos autores construyeron espacios de ficción en los que ambientaban sus novelas. Así lo hizo, por ejemplo, Juan Carlos Onetti, con la ciudad de Santa María, en la que se ambienta su novela El astillero, o García Márquez, con Macondo. Pusieron en práctica estos autores algunas innovaciones insólitas, o bien apenas trabajadas hasta la fecha, como por ejemplo el desplazamiento del punto de vista narrativo, que va saltando de narrador en narrador a lo largo de la obra. Este juego de perspectivas enriquece la narrativa. Las obras del realismo mágico son polifónicas, es decir, se construyen a base de sumar diferentes voces y puntos de vista. Además, el diálogo cede terreno al monólogo interior y a la corriente de conciencia. El lector asiste así a la narración espontánea y desordenada que brota de la mente de los personajes. Se rompe asimismo la linealidad del tiempo, que deja de discurrir de forma cronológica. Son frecuentes las analepsis y las prolepsis, es decir, saltos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo de la narración. Los personajes son analizados y descritos a través de diferentes pares de ojos, lo que da de ellos una visión fragmentada y poliédrica a la que el lector debe dar sentido. Asimismo, los autores experimentan con el lenguaje, incluyendo términos propios del español de América, en detrimento de otros específicos del español peninsular, y tratan de representar la realidad con este lenguaje fresco y original a través de símbolos. Es decir, se trata de dar al lector una visión completa y original de la realidad. El autor más destacado y uno de los pioneros en la fundación del realismo mágico hispanoamericano fue Jorge Luis Borges, nacido en Argentina en 1899 y fallecido en 1986. Inició su carrera como escritor alejado de la narrativa. Sus primeras obras son libros de poemas, entre los que destaca Fervor de Buenos Aires. A comienzos de la década de 1930 se consagra por entero a la narrativa breve, de la que fue maestro indiscutible. Historia universal de la infamia inaugura la corriente del realismo mágico. Le siguen colecciones de relatos, entre las que destacan ficciones y el Aleph. En estas obras, Borges practica y desarrolla las técnicas narrativas antes descritas. Se esfuerza por difuminar la línea que separa la realidad empírica, es decir, la que todos podemos ver y percibir, de la ficción literaria, de modo que el lector no sepa distinguir la frontera entre ambas. A menudo sus relatos parten de acontecimientos históricos e incluyen también personajes reales, pero envueltos en una capa de fantasía que los convierte en entes enigmáticos y nebulosos, crípticos, es decir, difíciles de interpretar para el lector poco instruido. Tampoco faltan en sus obras grandes dosis de sátira ante las convenciones de la literatura contemporánea, que buscan ridiculizarlas y mostrar sus defectos. En definitiva, Borges escribe sus obras para un lector activo, es decir, que participe en el entendimiento de las obras.